¿Cómo están, jovencitos? Bienvenidos nuevamente a las clases virtuales. En esta oportunidad desarrollaremos el curso de HG correspondiente a la semana 25. El día de hoy vamos a hablar acerca de las vertientes o llamados también cuencas hidrográficas de nuestro país. Muy bien, para empezar, chicos, ¿qué serán vertientes hidrográficas o cuencas hidrográficas? Son áreas por donde pasan los ríos y poseen una desembocadura en común. Generalmente, ¿sí?, un río nace en una cordillera, ¿de acuerdo?, en una cadena montañosa y desemboca en un océano. ¿Ok? Entonces, nace en una cordillera y desemboca en un océano, ¿no? Generalmente puede ser el océano Pacífico o el Atlántico. Bien, muy bien. A ver, el conjunto de ríos con todos sus afluentes desembocarán justamente en un mismo mar, ¿no? A eso se le llama vertiente hidrográfica. Nuestro país cuenta con 3 vertientes hidrográficas o con 3 cuencas hidrográficas. La vertiente o cuenca del Pacífico, la vertiente del Amazonas y la vertiente del lago Titicaca, ¿correcto? Vamos a empezar con la primera, la vertiente del Océano Pacífico, formada por todos los ríos de la costa, que nacen en la cordillera de los Andes en su posición occidental y que vierten sus aguas en el Océano Pacífico, razón por la cual se llama sistema hidrográfico de la costa también. ¿Ok? Nacen en la cordillera y desemboca en el Océano Pacífico. ¿Ven? A estos son llamados vertiente del Pacífico. Se encuentra integrado por los ríos que nacen en esta cordillera entre 5.000 y 6.000 metros, que depositan sus aguas en el Océano Pacífico, siendo los más representativos los ríos Tumbes, Chira, Chancay, Jequetepeque, Santa, Rímac, Cañete, Ica, Majes, Tambo, entre otros. De todos los ríos de la vertiente del Océano Pacífico, solo uno es poco navegable en parte de su recorrido, el río Tumbes, debido a las escasas elevaciones que presenta su territorio. ¿Ok? Debe recordar también que el río más largo es el sistema Colca, Camaná, Majes, que se encuentra con un recorrido de 388 kilómetros. Bien, vamos a recordar entonces algunas características de la vertiente del Océano Pacífico. Para empezar, cuentan con un recorrido extremadamente corto, ya que varían de 100 a 200 kilómetros de longitud hasta su desembocadura. Entonces, una de las principales características de la vertiente del Pacífico es que los ríos son cortos, ¿verdad? No son tan extensos. Debido a su fuerte inclinación o pendiente del terreno, hacen tormentosos y no navegables, ¿no? Básicamente por no tener una gran altura, no son navegables, a excepción del río Tumbes, ¿verdad?, que sí lo es en parte de su recorrido. Tercero, debido a su corto recorrido, son también muy regulares en su caudal, con crecidas notorias en los meses de verano y las lluvias y deshielos que se incrementan. Básicamente aquí vamos a hablar de un régimen, ¿ya? Cuando decimos la palabra régimen, ¿sí?, hacemos al caudal y cantidad de agua que presenta un río. Generalmente, la vertiente del Pacífico, su régimen es irregular. ¿Por qué? La presencia de aguas que tiene un río generalmente es más en los meses de verano, ¿sí?, los meses de verano en la vertiente del Pacífico, y un río disminuye su caudal, disminuye su cantidad de agua generalmente en los meses de todo el año, menos de los veranos, ¿no? Meses de invierno, por ahí, otoño, ¿sí? De diciembre, ¿no?, en toda la época de verano tiene un caudal alto, mientras que en los demás meses del año su caudal, su régimen es bajo. Por esa razón se dice que la vertiente del Océano Pacífico es de régimen irregular. ¿Por qué irregular? Porque hay un cambio que va sucediendo a través de los meses. ¿Ok? En los meses de estiaje, estos ríos casi llegan a secarse, ¿no? Por algunos ríos se llegan a secar, ¿no?, en algunos meses en los cuales no hay lluvia, por ejemplo. Depende también la cantidad de lluvia, ¿no? ¿Sí? Depende también la cantidad de lluvia. A estos ríos que tienden a secarse también se le llaman ríos arreicos, ¿de acuerdo? Aquellos ríos que llegan a
por ahí a secarse, ¿no? Por ejemplo, el río Guaycoloro, ¿no? Solamente en algunas temporadas, y esto por años todavía, ¿no? En algunos años tiene un régimen, un nivel de caudal de río pues alto. Sin embargo, en los demás años, demás meses, este río es arreico, un río seco. Bien, ¿cuáles eran los principales ríos? Tenemos aquí en el departamento de Tumbes, río Zarumilla y Tumbes, ¿de acuerdo? La característica más importante sería que es el único navegable, ¿sí? En Lambayeque, otra característica de un río, la leche es el más limpio y también sirve para producir pues un valle azucarero. Luego tenemos en La Libertad el río Jequetepeque, ¿sí? Un río que también se ubica con el reservorio Gallito Ciego, también ayuda pues en la producción de arroz, ¿sí? El río Santa, aquí el río Santa en Ancash, que podríamos citar que es el más caudaloso, ¿no? Tiene más caudal, ¿de acuerdo? Otro de los principales ríos ubicados en Lima, por ejemplo, el río Rímac, ¿no? Nuestro río que nosotros siempre atravesamos, ¿no? Cuando vamos por zoológico, ese es el río Rímac, el más energético, ya que presenta 8 centrales hidroeléctricas. Y también es el segundo más contaminado, ¿no? Es el segundo más contaminado. Por ahí, ¿cuál es el primer río más contaminado? El río Chili, ¿ya? El río Chili, ubicado por Tacna ya, ¿no? El río más contaminado. Pero en el caso de la vertiente del Pacífico, el río Rímac es el más contaminado también, ¿sí? Luego tenemos el río Cañete, importante río camaronero y turístico, ¿no? También podremos mencionar al río Cañete. ¿Ven? Uno de estos ríos tiene esas características, ¿no? Las principales. Quién es el más caudal, quién es el más energético, por ahí quién es el más limpio, ¿no? Recuerda quién es el más limpio de todos estos ríos. Río La Leche, por ejemplo, ¿no? El más limpio también. Luego tenemos por aquí el río Locumba, ¿sí? También hay una represa, Aricota, ¿no? Es una represa. Aquí el río Osmore en Moquegua es el más contaminado y minero también, ¿no? Más contaminado y minero. Y bueno, tenemos el río Tacna en Caplina, ¿no? En Tacna, río Caplina, perdón, el más austral, ¿no? El más ubicado por el sur, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos otro río arreico, ¿no? En Ica, el río Ica es el más arreico. ¿Por qué? Porque se seca, ya que filtra sus aguas al subsuelo, ¿no? Muy bien. Estas son las características de la vertiente del Pacífico, ¿de acuerdo? Vayamos ahora con la vertiente del Amazonas, o también llamado Cuenca del Amazonas o Cuenca del Atlántico. ¿Por qué, profesor Atlántico? Porque básicamente este río, ¿sí?, tiene un colector del Amazonas, llamado río Amazonas, que nace en dos centros de origen, el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota, ¿de acuerdo? Ubicado pues estratégicamente en una cordillera llamado de esa manera, nudo de Pasco y nudo de Vilcanota. Y el colector principal, río Amazonas, ¿sí? Este es el río Amazonas, más o menos, ¿de acuerdo? Y el río Amazonas es un conjunto de pequeños ríos que se unen, ¿no?, en su recorrido, ¿de acuerdo? Básicamente la característica principal es de que es muy caudaloso y alcanza su mayor creciente en los meses de verano, ¿sí? Aquí podríamos mencionar también acerca del régimen, ¿no? ¿Te acuerdas qué es régimen? La cantidad de agua que presenta un río, ¿no? El caudal. El régimen, profesor, en ambas temporadas siempre es la misma, ¿ya? Siempre es la misma. Quiere decir que no varía mucho. Varía un poco, sí, pero no varía mucho. Por lo tanto, su régimen es regular, ¿de acuerdo? Por ser regular, también son ríos navegables, ¿no?, en la cual pueden ir algunas embarcaciones, ¿no? ¿De acuerdo? Pueden ir algunas embarcaciones, ¿no?, ya sea de turismo, de exploración, por ahí de investigación también, ¿no? Son ríos navegables, ¿sí? Otro también tienen cursos de mayor longitud, son grandes, tienen mucha longitud. Y ahí tenemos el río, ¿no? Río Amazonas, 6.437 kilómetros, río más grande del Perú y del mundo. Y río Ucayali, 1.771 kilómetros, ¿ok?
También tenemos el río Marañón, ¿no?, del Amazonas, río Marañón, 1414, río Putumayo, 1380 kilómetros de longitud. Por ahí lo mencioné, poseen régimen regular, ¿no? Son navegables y forman meandros. ¿A qué llamamos meandros? A estas curvas, ¿no? A estas curvas que van formando, ¿de acuerdo? Son meandros. ¿Ven? A las curvas que va formando el río Amazonas. Para finalizar, ya mencionar las características importantes. Su principal origen o su centro se encuentra en dos puntos: el nudo de Pasco y el nudo de Vilcanota, ¿no? Esos son los orígenes. ¿Sí? Tienen gran longitud, ¿sí? Son los más grandes de todo el Perú, son los de mayor longitud. Son ríos torrentosos, ¿de acuerdo? También podemos decir que presentan pues régimen regular, y a lo largo de su curso superior estos ríos avanzan en forma estrepitosa entre estrechas quebradas interandinas, abriéndose paso entre cañones y pompos. Muy bien. Y para finalizar, chicos, hablaremos de la cuenca de Titicaca, ¿no? Aquí sí es un poco corto, ¿de acuerdo? Ya que básicamente estos ríos desembocarán en el lago Titicaca, ¿no? Desembocan en el lago Titicaca, ¿de acuerdo? El lago más alto del mundo, ¿ok? Se originan en las cordilleras. Hay una cordillera donde se originan estos ríos llamada la cordillera Carabaya y Volcánica, ¿ok? Esta vertiente es de forma endorreica y radial. Quiere decir que sus aguas desembocarán en un solo punto, ¿de acuerdo? En un solo punto. Y básicamente desembocan en forma céntrica, ¿no? En forma céntrica. Todos desembocan en un centro que vendría a ser el lago Titicaca. Características: por ser endorreicas, son de corto recorrido, régimen irregular, ya sabes a qué te mencionamos, régimen irregular. En algunos meses tiene buena cantidad de agua y en algunos meses tiene baja cantidad de agua, ¿no? Baja cantidad de agua. Razón por la cual no son navegables, ¿sí? Estos ríos no se pueden navegar, pero sí podemos ver algunas, pues, ¿no?, lanzas, canoas por ahí, por el lago Titicaca, ¿no? Solamente en el lago Titicaca, ¿ok? Principales ríos: tenemos el río Ramis, más importante de la vertiente, también es el más contaminado por minería. El río Coata, el río Ilave, el río Desaguadero, único efluente del Titicaca, ¿de acuerdo? Único que sale del Titicaca, y el río Suches, que limita con Perú y Bolivia, ¿no? Estos son los principales ríos de la vertiente del Titicaca, ¿ok? Muy bien, jovencitos, hasta aquí hemos llegado con la clase del día de hoy. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.